Traje una sorpresita para nosotros. Clara llevó a su amante al motel, pero había preparado una trampa cruel para su marido. En lugar de gel, había vertido cola industrial, y los bomberos tuvieron que intervenir para separarlos. Los gritos desesperados de Julián atravesaban las delgadas paredes del motel Blue Cactus, como cuchillos en la noche sofocante de Albuquerque. Julián intentaba liberarse con movimientos frenéticos, pero era inútil. El pegamento había cumplido su cometido con precisión despiadada. En la habitación 17, la misma donde él había acompañado a Clara en su luna de miel hacía 2 décadas, ahora quedaba atrapado en la posición más humillante que pudiera imaginar. Las sirenas de los bomberos se acercaban cada vez más, trayendo consigo la ruina pública de Julián Herrera. Pero aquella venganza calculada había comenzado meses atrás, cuando una mujer astuta decidió que ya no toleraría más límites ni reproches. 3 meses antes, Clara despertaba cada mañana a las 6 en punto en su elegante casa de 2 pisos en el barrio de Los Ranchos, Albuquerque. A sus 41 años mantenía una belleza fría y calculadora, heredada de su padre comerciante, con unos ojos verdes que reflejaban más soberbia que ternura. Sus manos, acostumbradas al trabajo administrativo en una firma de abogados, se movían con precisión mientras preparaba el café que Julián nunca alcanzaba a beber completo. La rutina era siempre la misma. Clara se duchaba, se vestía con su traje gris de oficina, servía un desayuno que Julián apenas probaba alegando prisa, y lo despedía con un gesto mecánico que ya no contenía la calidez de los primeros años. Durante 2 décadas de matrimonio, Julián había sido el esposo entregado, el que soportaba las llegadas tardías de Clara, sus excusas inverosímiles, los silencios tensos durante las cenas familiares. A sus 45 años, Julián había construido una reputación sólida como ingeniero en Southwest Energy Systems, una compañía que gestionaba proyectos eléctricos en todo Nuevo México. De cabello oscuro con algunas canas que le daban un aire respetable, era un hombre que confiaba en la disciplina y el esfuerzo. En las reuniones familiares y en las fiestas del vecindario, aparecía como el esposo ejemplar, el trabajador que proveía para su familia, el padre que llevaba a su hijo Mateo a los partidos de baloncesto universitario, el hombre que acompañaba a Clara a misa los domingos en la iglesia de San Miguel. Pero las máscaras, por muy bien elaboradas que estén, siempre terminan cayendo. El primer indicio llegó una tarde de enero, cuando Julián estaba revisando la ropa y encontró un recibo arrugado en el bolsillo del abrigo de Clara. Era de un restaurante exclusivo en Santa Fe, La Estrella Dorada, fechado el miércoles anterior, el mismo día que ella había dicho que trabajaría hasta tarde por una reunión urgente. La cuenta era para 2 personas y los platillos elegidos no correspondían en absoluto a los gustos de Clara. Ella detestaba la comida picante, pero ahí estaba claramente marcado, enchiladas de chile rojo para 2. Julián guardó el recibo en una carpeta escondida en el fondo de su estudio. No era suficiente para acusar, pero sí para comenzar a observar. Las siguientes semanas fueron un tormento silencioso. Julián empezó a notar detalles que antes había pasado por alto. Clara llegaba a casa con un perfume distinto, más dulce, más juvenil. Sus blusas tenían manchas de maquillaje en el cuello que explicaba como restos de comida. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa durante las cenas, ahora no se separaba de ella ni siquiera para ir al baño. Una noche de febrero, mientras Clara se duchaba, el teléfono vibró sobre la cama. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje que hizo que el corazón de Julián se detuviera. ¿Ya le dijiste a tu esposo? No puedo seguir esperando, mi amor. Firmado, Daniela. Las manos de Julián temblaron mientras memorizaba el número. Daniela. Hasta tenía nombre la mujer que estaba destrozando su matrimonio. Julián corrió a su escritorio y anotó el número en una libreta, junto al recibo del restaurante. Los días siguientes fueron un infierno de actuación. Julián debía comportarse como si nada pasara. Servir la cena, preguntar por el trabajo de Clara, besarla antes de que saliera, mientras por dentro se desmoronaba. Durante sus turnos en la empresa se refugiaba en el baño para llorar en silencio.
Luego se lavaba la cara con agua fría y regresaba a las reuniones con la serenidad profesional que había perfeccionado en más de 20 años de carrera. Mateo, su hijo de 19 años, comenzó a notar que algo no estaba bien. Estudiante de segundo año en la Universidad de Nuevo México, Mateo había heredado la sensibilidad de su padre y la astucia de su madre. Una tarde, mientras ayudaba a Julián con las compras, le preguntó directamente: «Papá, ¿todo está bien entre tú y mamá? Los he visto muy raros últimamente». Julián casi se derrumba ahí mismo entre los pasillos del supermercado Smith's, pero logró mantener la compostura. «Son cosas de adultos, hijo. Tu mamá tiene mucho estrés en el trabajo, nada más». Mateo no quedó convencido, pero respetó el silencio de su padre. La confirmación definitiva llegó una tarde de abril, cuando Julián decidió seguir a Clara. Había pedido el día libre en la empresa alegando una revisión médica. Y cuando Clara salió de Ramírez And Asociados a las 5:30, él la siguió manteniendo distancia prudente en su viejo Toyota Corolla gris. Clara no se dirigió a casa. En lugar de eso, tomó la carretera interestatal hacia Santa Fe y se detuvo en un centro comercial. Julián la vio entrar a una boutique de regalos y salir con una bolsa pequeña. Luego se dirigió a recoger a una mujer joven morena de unos 32 años que la esperaba en el estacionamiento de un edificio de oficinas. Julián sintió que el mundo se le venía encima cuando vio a Clara abrazarla y besarla con una pasión que hacía años no mostraba en casa. La mujer era atractiva, con esa belleza artificial que dan los salones de estética caros y los retoques quirúrgicos. Se subió al auto de Clara riéndose, tocándole el brazo, comportándose como una adolescente enamorada. Julián la siguió hasta el motel Blue Cactus, un lugar modesto sobre la Ruta 25, el mismo motel donde Clara lo había llevado en su luna de miel porque no tenían dinero para algo más elegante. Ver su coche estacionarse frente a la habitación 17 fue como recibir una puñalada en el pecho. Julián se quedó en el estacionamiento durante 2 horas, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente regresó a casa, Clara ya estaba ahí, duchada y cambiada, viendo televisión como si fuera un día normal. «¿Cómo te fue en el trabajo, amor?», preguntó Julián con una sonrisa que le dolía en el alma. «Muy pesado, viejo. Tuvimos que revisar contratos en la oficina y se nos hizo tardísimo», respondió Clara sin siquiera mirarlo. Esa noche Julián no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo de su recámara, escuchando la respiración tranquila de Clara, preguntándose cuánto tiempo llevaba viviendo esa mentira. Al día siguiente, durante su descanso en la empresa, llamó a su padre. Rogelio Herrera, de 65 años, era un hombre que había criado 3 hijos prácticamente solo, después de que su esposa muriera en un accidente de tránsito. Había enseñado a sus hijos a ser fuertes, pero también a ser inteligentes. Cuando Julián le contó toda la historia entre lágrimas, Rogelio escuchó en silencio. «Hijo mío», le dijo finalmente con esa voz serena que lo había consolado toda su vida. «Los hombres de nuestra familia no somos ingenuos. Tu abuelo siempre decía que la paciencia es la mejor arma. Si esa mujer cree que puede humillarte así, está muy equivocada. Pero tienes que ser listo. No te apresures. Las personas como ella se destruyen solas. Tú nada más tienes que darles la cuerda». «Pero papá, ¿y si me dejo llevar por la rabia? ¿Y si hago algo de lo que me arrepienta?». «Julián, escúchame bien. Tu bisabuelo sobrevivió la guerra cristera. Tu abuelo cruzó la frontera con nada más que sus manos. Yo crié a ustedes trabajando 14 horas al día. Los hombres de esta familia no se dejan pisotear, pero tampoco actúan como locos. Usa la cabeza, hijo. Usa esa inteligencia que Dios te dio». El consejo de su padre fue como un bálsamo para su alma herida. Julián regresó a casa esa noche con una determinación que no había sentido en años. Ya no era el esposo sumiso que aguantaba todo en silencio. Era el hijo de Rogelio Herrera, el nieto de Esteban Ramírez, el bisnieto de Domingo Morales.
Llevaba en las venas la sangre de hombres que habían sobrevivido guerras, migraciones, pobreza y abandono. Clara no sabía con quién se había metido. Durante las siguientes semanas, Julián comenzó su investigación con la meticulosidad de un detective profesional. Revisó los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y descubrió gastos que Clara había ocultado, cenas caras, regalos de joyería, reservaciones en hoteles. Instaló una aplicación en su teléfono para rastrear las llamadas y mensajes. La siguió 3 veces más, confirmando que sus encuentros con Daniela eran regulares, siempre los martes y viernes por la tarde. Daniela López apareció en la vida de Julián después de investigar en redes sociales. Trabajaba como asistente en la misma firma de abogados que Clara. 32 años, soltera, sin hijos, con un historial de relaciones con hombres casados, según los rumores que Julián recopilaba discretamente. Era ambiciosa, manipuladora y aparentemente creía que Clara iba a dejar a su familia por ella. Mateo, mientras tanto, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su madre. Una tarde, cuando Clara pensó que estaba sola en casa, Mateo la escuchó hablando por teléfono en voz baja, diciéndole a alguien: «No puedo todavía. Dame más tiempo. La situación en casa está complicada». Cuando Clara salió de su estudio, se encontró con Mateo en el pasillo. «¿Con quién hablabas, mamá?» «Con un cliente, hijo, problemas de trabajo, nada importante». Pero Mateo no era ingenuo. Había heredado la intuición de su padre y comenzó a atar cabos: las llegadas tardías, las excusas extrañas, la tensión constante entre sus padres. Una noche, después de una discusión particularmente tensa entre Clara y Julián sobre dinero, Mateo tocó la puerta del cuarto de su padre. «Papá, sé que algo está pasando. Si necesitas hablar con alguien, aquí estoy». Julián abrazó a su hijo sintiendo un orgullo enorme por el hombre en que se estaba convirtiendo. «Gracias, hijo. Todo va a estar bien. Tu papá sabe lo que hace». Y sí sabía. Porque mientras Clara creía que tenía todo bajo control, mientras Daniela hacía planes para un futuro que nunca llegaría, Julián Herrera estaba urdiendo la estrategia más perfecta que cualquier hombre traicionado pudiera imaginar. La idea le llegó una noche de mayo, cuando encontró un tubo de gel lubricante escondido en la guantera del coche de Clara. Era la prueba final que necesitaba, la confirmación de que su esposa había convertido su infidelidad en algo habitual y premeditado. En lugar de confrontarla, Julián sonrió por primera vez en meses. Recordó las palabras de su abuelo Esteban: «Hijo, cuando alguien te traiciona, no te rebajes a su nivel. Haz que tropiece con su propia soberbia». Clara estaba a punto de aprender que había subestimado gravemente al hombre con el que se había casado. La venganza de Julián apenas estaba comenzando, y lo que vendría después dejaría a todos sin palabras. Julián Herrera se convirtió en un hombre completamente diferente después de encontrar ese tubo de gel en la guantera de Clara. Durante el día mantenía su fachada de esposo paciente. Pero por las noches, cuando Clara dormía profundamente después de sus encuentros con Daniela, él se transformaba en un estratega implacable. La primera fase de su plan requería conocer exactamente los horarios y rutinas de la pareja de infieles. Julián comenzó a llevar un registro meticuloso en una libreta que escondía entre sus manuales de ingeniería. Martes y viernes, Clara salía de la firma de abogados exactamente a las 5:30. Recogía a Daniela en el estacionamiento a las 5:45 y se dirigían al motel Blue Cactus, donde permanecían exactamente 2 horas. Los martes llegaba a casa a las 8:30 alegando que había ido al gimnasio. Los viernes llegaba a las 9 diciendo que había salido a tomar unas copas con sus colegas. Julián memorizó cada detalle, cada mentira, cada excusa. Clara era tan predecible que daba lástima. Daniela López, por su parte, había comenzado a mostrar signos de impaciencia. Julián descubrió esto cuando logró interceptar algunos mensajes que Clara había borrado de su teléfono. La descarada le exigía que tomara una decisión sobre su matrimonio, amenazando con contarle todo a Julián si ella no se divorciaba pronto.
Ya no puedo seguir siendo tu amante secreta, Clara, había escrito Daniela en uno de esos mensajes. Merezco algo mejor que estos encuentros a escondidas. O dejas a ese viejo o yo misma le voy a contar todo. Clara había respondido con promesas vacías, pidiéndole paciencia, asegurándole que solo necesitaba el momento adecuado para pedirle el divorcio a Julián. Pero él sabía que su esposa era cobarde. Jamás se atrevería a enfrentarlo directamente. Prefería vivir su doble vida indefinidamente. Fue entonces cuando Julián recordó una conversación que había tenido años atrás con su colega, el ingeniero Luis Ramírez, sobre los adhesivos industriales de alta resistencia que usaban en proyectos de construcción. Luis le había contado sobre un accidente que había ocurrido en una obra cuando un aprendiz confundió pegamento industrial con sellador de juntas. Tuvimos que llamar a los bomberos, le había relatado Luis riéndose. El pobre muchacho se quedó pegado a los guantes y no podíamos quitárselos. Fue una pesadilla, pero también fue graciosísimo. La idea comenzó a formarse en la mente de Julián como una revelación. Si Clara quería jugar con fuego, él le iba a dar fuego, pero necesitaba conseguir el pegamento adecuado sin levantar sospechas. Durante su siguiente jornada en la empresa, Julián se acercó a Luis durante el almuerzo. Con la naturalidad de quien hace una consulta profesional, le preguntó sobre los tipos de adhesivos más fuertes que conocía. ¿Para qué lo necesitas, Julián? ¿Algún proyecto en casa? Es para mi cuñado, mintió con una sonrisa perfecta. Está arreglando unas tuberías. Y necesita algo que sea súper resistente al agua y al calor. Tú sabes cómo son los hombres, siempre quieren usar lo más fuerte que exista. Luis se rió y le explicó a Julián sobre el cianoacrilato de grado industrial, un pegamento tan poderoso que podía unir metales de manera permanente. Pero ten cuidado, Julián, esa cosa es peligrosa. Se pega a la piel al instante y es casi imposible de quitar sin ayuda médica. De hecho, hay casos documentados de gente que ha terminado en urgencias por usar mal ese pegamento. ¿En serio? ¿Qué tan difícil es quitarlo? Bueno, depende de dónde lo pongas. Si es en las manos, con acetona y mucha paciencia se puede. Pero si es en otras partes del cuerpo, Luis bajó la voz. Digamos que he visto casos donde tuvieron que intervenir los bomberos para separar a parejas que se quedaron pegadas en situaciones íntimas. Julián casi se atragantó con su café, pero logró mantener la compostura. Dios mío, qué vergüenza debe ser eso. Te lo juro por mi madre que he visto 3 casos en mi carrera. Uno de ellos salió hasta en las noticias porque los bomberos tuvieron que romper la puerta del departamento. Imagínate el espectáculo. Esa noche Julián no pudo dormir de la emoción. El plan se estaba volviendo más perfecto de lo que había imaginado. Clara no solo sería expuesta públicamente, sino que sería humillada de la manera más vergonzosa posible. Al día siguiente, Julián fue a una ferretería en el otro extremo de la ciudad, lejos de su barrio, donde alguien pudiera reconocerlo. Compró un tubo de cianocrilato de grado industrial, guantes de látex y unas pinzas pequeñas. El empleado, un hombre mayor de origen mexicano, le preguntó para qué lo necesitaba. Es para un proyecto de artesanías, mintió Julián en español. Estoy pegando unas piezas de cerámica que se rompieron y necesito algo súper fuerte. Ay, señor, tenga mucho cuidado con eso. Esa cosa pega hasta las piedras y no se le vaya a ocurrir tocarlo con las manos desnudas porque se va a quedar pegado. No se preocupe, traigo guantes, respondió Julián mostrando la caja. El resto de la semana Julián estudió los movimientos de Clara con precisión militar. Descubrió que ella revisaba el tubo de gel antes de cada encuentro, probablemente para asegurarse de que hubiera suficiente producto. Lo guardaba siempre en el mismo lugar de la guantera, envuelto en una toalla pequeña, para que Julián no lo encontrara accidentalmente. Lo que Clara no sabía era que Julián había hecho una copia de la llave de su coche meses atrás, cuando todavía tenía la inocente intención de sorprenderla con algún regalo romántico en el vehículo. Qué ironía del destino que esa llave ahora le sirviera para planear su venganza.
El miércoles por la noche, mientras Clara se duchaba después de llegar de uno de sus supuestos días de trabajo extra, Julián salió silenciosamente de la casa y se dirigió al coche. Con los guantes puestos y usando las pinzas, abrió cuidadosamente el tubo original y vació todo su contenido en una bolsa plástica. Luego, con la misma precisión, rellenó el tubo con el pegamento industrial. El adhesivo tenía una textura similar al gel original, pero era ligeramente más espeso. Julián lo diluyó con unas gotas de agua destilada hasta conseguir la consistencia exacta. El color también era prácticamente idéntico, un transparente ligeramente amarillento que sería imposible de distinguir en la penumbra de una habitación de motel. Cuando terminó, limpió cuidadosamente el exterior del tubo y lo volvió a envolver en la toalla, colocándolo exactamente en la misma posición donde Clara lo había dejado. Regresó a la casa justo cuando escuchó que ella cerraba la ducha. ¿Dónde andabas, viejo?, le preguntó Clara al verlo entrar a la recámara. Fui a cerrar bien la puerta de la cocina. Creí que había oído un ruido en el patio, respondió Julián con una tranquilidad que lo sorprendió a él mismo. Ah, ok. Mañana voy a llegar un poco tarde porque tenemos una junta con los socios de Santa Fe, probablemente hasta las 10. Mentira. Mañana era jueves, no era día de encuentro con Daniela, pero Julián ya sabía que Clara había comenzado a inventar excusas adicionales para cubrirse en caso de que él sospechara algo. Lo que ella no sabía era que ya había firmado su propia sentencia. Durante los siguientes días, Julián actuó con una normalidad que rayaba en la perfección. Preparaba el desayuno, se despedía de Clara con un beso, trabajaba su turno en la empresa, regresaba a casa, preparaba la cena, veía televisión con ella y se acostaba como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro contaba las horas hasta el próximo viernes. Mateo comenzó a notar que su padre parecía más relajado, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Una tarde, mientras cenaban los tres en familia, Mateo comentó: «Papá, te ves muy bien últimamente, como más tranquilo». Clara levantó la vista de su plato. «¿En serio? Yo no he notado nada diferente». «Es que he estado durmiendo mejor», respondió Clara con una sonrisa serena. «Creo que las vitaminas que me recetó el doctor están funcionando». Juliana sintió distraídamente y siguió comiendo, probablemente pensando en Daniela. Si hubiera prestado más atención, habría notado que Clara no estaba tomando ninguna vitamina. Habría notado que su sonrisa tenía algo distinto, algo que no había mostrado en años. Habría visto que su esposa había recuperado esa chispa en los ojos que lo había cautivado 2 décadas atrás. Pero Julián Herrera solo pensaba en Julián Herrera, y esa sería su perdición. El jueves por la noche, Clara recibió una llamada inesperada de su padre Rogelio. «Hija, ¿cómo vas con lo que me platicaste la semana pasada?» «Muy bien, papá. Creo que mañana todo se va a resolver. Ten cuidado, Clara. No quiero que hagas nada de lo que te puedas arrepentir después». «No se preocupe, papá. Solo voy a darle a Julián exactamente lo que se merece, ni más ni menos». Rogelio se quedó callado por un momento. Conocía a su hija lo suficiente para saber que cuando hablaba con esa calma era porque ya había tomado una decisión definitiva. «¿Necesitas que vaya para allá?» «No, papá, esto tengo que hacerlo sola. Pero después, cuando todo termine, sí me gustaría que viniera. Vamos a tener mucho de qué hablar». «Está bien, hija, pero llámame mañana en la noche, ¿ok? Necesito saber que estás bien». «Se lo prometo, papá. Y gracias por enseñarme a ser fuerte». Esa noche Clara durmió como no lo había hecho en meses. Soñó con su abuelo Esteban, que le sonreía desde algún lugar entre las nubes y le decía: «Bien, hija, así se hace. Los de esta familia no se dejan». El viernes amaneció soleado y despejado en Albuquerque. Clara se levantó temprano, preparó el desayuno con más cuidado del habitual y hasta puso flores frescas en la mesa. Julián notó el detalle, pero no dijo nada,
probablemente pensando que era una de esas cosas raras que hacen las mujeres sin motivo aparente. ¿Qué planes tienes para hoy?, le preguntó Clara mientras le servía huevos con chile verde. Lo de siempre. Trabajo. Después me voy a tomar unas cervezas con los muchachos. Probablemente llegue tarde. No me esperes despierta. Está bien, amor. Diviértete. Si Julián hubiera volteado a ver a su esposa en ese momento, habría visto algo en sus ojos que lo habría hecho reconsiderar todos sus planes. Pero Julián ya tenía la cabeza en otro lado, probablemente imaginando su encuentro con Daniela en unas horas. A las 5 de la tarde, Clara estaba en el estacionamiento de Southwest Energy Systems, desde donde podía ver perfectamente la salida de la empresa. A las 5:30 en punto, Julián salió del edificio con su coche. A las 5:45, Daniela subió al vehículo luciendo un vestido rojo que probablemente había comprado con el dinero que Julián le daba. Clara lo siguió manteniendo distancia, pero ya sabía exactamente hacia dónde se dirigían. El motel Blue Cactus los esperaba, y con él la humillación más grande que Julián Herrera pudiera imaginar. Cuando vio el coche estacionarse frente a la habitación 17, Clara sintió una mezcla de tristeza y satisfacción, tristeza por los 20 años de matrimonio que terminaban de esa manera, y satisfacción porque finalmente iba a hacer justicia. Se estacionó en un lugar desde donde podía ver la puerta de la habitación y sacó su teléfono. Tenía varios números guardados, el del motel, el de los bomberos, el de su padre y el de Mateo. En 1 hora y media iba a necesitar todos esos contactos. Julián Herrera estaba a punto de vivir la noche más vergonzosa de su vida, y lo mejor de todo era que él mismo había preparado la trampa. La venganza de Clara Ramírez apenas estaba comenzando. Julián estacionó su Toyota Corolla gris frente a la habitación 17 del motel Blue Cactus exactamente a las 6:15 de la tarde. Daniela López bajó del vehículo con esa sonrisa coqueta que había perfeccionado durante los últimos meses, luciendo un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación. El calor de mayo en Albuquerque era sofocante, pero eso no impidió que Julián sintiera esa descarga de adrenalina que siempre experimentaba cuando estaba a punto de traicionar a su esposa. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó Daniela mientras Julián abría la puerta de la habitación con la llave que había conseguido en recepción. Por supuesto, mi amor, todo está en el coche, respondió Julián con esa sonrisa arrogante que creía irresistible. La habitación 17 era idéntica a como la recordaba de su luna de miel con Clara 20 años atrás, las mismas cortinas color mostaza, la misma alfombra gastada de color marrón, el mismo aire acondicionado ruidoso que apenas lograba refrescar el ambiente. Pero Julián había borrado esos recuerdos de su mente. Para él, ese lugar solo existía como escenario de sus encuentros clandestinos con Daniela. No puedo creer que tu esposo todavía no sospeche nada, dijo Daniela mientras se quitaba los zapatos de tacón alto. Después de todos estos meses, ¿en serio cree que sales con tus amigos 2 veces por semana? Julián es muy ingenuo, respondió Clara mientras aflojaba su blusa con gesto confiado. Además, está tan metido en su trabajo de ingeniería que ni se da cuenta de lo que pasa en casa. Es el esposo perfecto, no pregunta, no reclama, no molesta. Daniela se acercó a ella y comenzó a acariciarle el cuello. Pues yo no sería tan confiada. Los hombres creen que las mujeres no sospechamos, pero somos más listas de lo que piensan, y las mexicanas más. Mi Julián no es de esas personas que investigan. Es muy tradicional, muy sumiso. Jamás se le ocurriría hacer un escándalo. Fue educado para obedecer y callar. Si Clara hubiera sabido que en ese preciso momento su esposo estaba estacionado a 50 metros de distancia, observando cada movimiento desde su Corolla gris, probablemente habría salido corriendo de ese motel. Pero la arrogancia la tenía cegada. Ve por el gel, le ordenó Daniela con voz sensual. Quiero que esta noche sea especial. Clara salió de la habitación y se dirigió a su coche. El estacionamiento estaba relativamente vacío. Solo había otros 3 vehículos, un Mustang rojo,
una camioneta Ford blanca y un sedán azul que no reconoció. Abrió la guantera, sacó la toalla que envolvía el tubo y regresó a la habitación con una sonrisa de satisfacción. Desde su auto, Julián observó toda la escena con una calma que lo sorprendía. Su corazón latía normalmente, sus manos no temblaban, su respiración era pausada. Había esperado este momento durante semanas y ahora que finalmente había llegado, se sentía en completo control de la situación. Dentro de la habitación 17, Clara y Daniela comenzaron su ritual habitual. Las luces estaban atenuadas, el aire acondicionado funcionaba a todo lo que daba y la televisión reproducía música suave de una estación local. Daniela se había recostado en la cama king size mientras Clara abría el tubo de gel con movimientos expertos. ¿Te parece que está más espeso que la vez pasada?, preguntó Daniela cuando Clara aplicó el producto. No sé. Se ve igual que siempre, respondió Clara sin prestarle mucha atención. En la penumbra de la habitación, la textura ligeramente diferente del pegamento industrial era prácticamente imperceptible. Lo que siguió fue exactamente lo que Julián había imaginado durante las noches de insomnio mientras planeaba su venganza. Clara y Daniela se entregaron a su pasión ilícita, sin sospechar que cada movimiento las acercaba más a la trampa perfecta que les había sido tendida. Al principio todo parecía normal, los gemidos, las risas, los susurros. Pero después de unos minutos, Clara comenzó a sentir algo extraño. «Daniela, ¿puedes moverte?» «¿Qué? ¿Por qué?» «No sé. Siento raro, como si estuviéramos pegadas». Daniela intentó cambiar de posición, pero descubrió horrorizada que no podía separarse de Clara. El pegamento industrial había cumplido su propósito con una eficiencia que superaba las expectativas más optimistas de Julián. «Clara, no puedo moverme, ¿qué diablos pusiste?» «Fue el mismo gel de siempre. Te lo juro, no entiendo qué está pasando». El pánico comenzó a apoderarse de ambas cuando se dieron cuenta de que sus intentos por separarse solo empeoraban la situación. El cianoacrilato de grado industrial se había activado completamente con el calor corporal y la humedad, creando un vínculo prácticamente imposible de romper sin ayuda especializada. «Clara, haz algo». «Esto no puede estar pasando», gritó Daniela mientras forcejeaba inútilmente. «Cálmate, deja de moverte que lo estás empeorando», respondió Clara, sintiendo como el pánico la invadía también. Durante los siguientes 20 minutos, Clara y Daniela intentaron todo lo que se les ocurrió: tirarse agua fría, usar jabón, intentar lubricar la zona con champú del baño. Nada funcionaba. El pegamento industrial no solo no cedía, sino que parecía volverse más resistente con cada intento de separación. «Esto es culpa tuya», gritó Daniela. «Seguramente compraste algún producto defectuoso o vencido o lo que sea. Yo no hice nada malo. Es el mismo gel que he usado durante meses». La discusión se volvió cada vez más acalorada mientras la desesperación crecía. Daniela comenzó a llorar, no solo por la situación física en la que se encontraban, sino por la humillación que se avecinaba. Clara intentaba mantener la calma, pero su mente ya estaba visualizando las consecuencias catastróficas que esto tendría para su matrimonio, su trabajo, su reputación. Fue Daniela quien finalmente perdió el control completamente. «Auxilio, ayuda, alguien que nos ayude», comenzó a gritar a todo pulmón. «Cállate, ¿estás loca? Van a venir y nos van a ver así». «Me vale, no me voy a quedar pegada a ti toda la vida. Auxilio, emergency, help». Los gritos de Daniela atravesaron las delgadas paredes del motel como sirenas en la noche. En la habitación 18, un camionero de las Cruces, que había parado para descansar, se despertó sobresaltado. En la habitación 16, una pareja joven que celebraba su aniversario se asomó por la ventana para ver qué estaba pasando. «¿Qué diablos pasa en la 17?», preguntó el camionero de las Cruces a su esposa por teléfono. En la recepción del motel Blue Cactus, Darío Mendoza, el administrador nocturno, escuchó los gritos y decidió investigar.
Darío era un hombre de 60 años que había visto de todo en sus 15 años manejando moteles de carretera, pero los gritos desesperados de Daniela le pusieron los pelos de punta. Caminó hasta la habitación 17 y tocó la puerta. ¿Todo bien ahí adentro? ¿Necesitan ayuda? Sí, necesitamos ayuda urgente, gritó Daniela. Llame a los bomberos. Estamos en una situación muy complicada. Darío frunció el ceño. En todos sus años de experiencia había escuchado peleas domésticas, sobredosis, accidentes, pero nunca una solicitud tan extraña. Están heridos, necesito llamar a una ambulancia, bomberos, insistió Daniela. Y también policía y paramédicos, todos. Clara intentó callarla, pero Daniela estaba completamente fuera de control. La humillación le parecía preferible a quedarse pegada en esa posición para siempre. Darío regresó a la recepción y marcó al 911. Buenas noches. Tengo una emergencia en el motel Blue Cactus. No estoy seguro de qué tipo de emergencia es, pero los huéspedes de la habitación 17 están pidiendo bomberos, policía y paramédicos. La operadora del 911, Patricia Reyes, llevaba 8 años trabajando en el sistema de emergencias de Albuquerque y creía que ya había escuchado de todo. ¿Puede ser más específico sobre el tipo de emergencia, señor? Bueno, hay una pareja que dice estar en una situación muy complicada y no pueden moverse. Patricia frunció el ceño. ¿Están heridos? ¿Hubo un accidente? No lo sé. Solo sé que están gritando como locos y pidiendo ayuda urgente. Está bien, señor. Vamos a enviar una unidad de cada servicio para evaluar la situación. ¿Cuál es la dirección exacta? Mientras Darío proporcionaba la información, el rumor ya había comenzado a extenderse entre los otros huéspedes del motel. El camionero salió de su habitación y se acercó a escuchar. La pareja joven comenzó a grabar con sus teléfonos celulares. Incluso llegaron algunas personas de la gasolinera de enfrente, atraídas por el escándalo. La primera unidad en llegar fue la patrulla del oficial Roberto Sánchez, un veterano de la policía de Albuquerque que había visto prácticamente de todo en sus 20 años de servicio. Cuando se bajó de su autopatrulla, se encontró con una pequeña multitud de curiosos reunida frente a la habitación 17. ¿Qué tenemos aquí?, le preguntó a Darío. Oficial, hay una pareja ahí adentro que dice estar pegada y no puede moverse. Han estado gritando durante media hora. Roberto alzó una ceja. En todos sus años de carrera había visto accidentes extraños, pero nunca algo así. Se acercó a la puerta y tocó con autoridad. «Policía de Albuquerque, ¿pueden abrir la puerta?» «No podemos», gritó Clara desde adentro. «Estamos en una situación complicada». «¿Hay alguna emergencia médica? ¿Alguien está herido?» «No exactamente», respondió Daniela entre sollozos. «Pero necesitamos que nos separen. Estamos pegadas». Roberto se rascó la cabeza y le hizo una seña a Darío para que abriera la puerta. Lo que vio cuando entraron a la habitación lo dejó completamente perplejo. Clara y Daniela estaban en la cama, claramente desnudas bajo las sábanas, en una posición que no dejaba lugar a dudas sobre lo que habían estado haciendo, pero parecían completamente incapaces de separarse. «Dios santo», murmuró Roberto. «¿Qué diablos pasó aquí?» «Usamos gel lubricante y ahora estamos pegadas», explicó Daniela entre lágrimas. «No podemos movernos. Duele mucho cuando tratamos de separarnos». En ese momento llegaron los bomberos. El capitán Brandon Harris lideraba una cuadrilla de 5 hombres que había visto emergencias de todo tipo. Pero cuando Roberto les explicó la situación, incluso estos veteranos se quedaron boquiabiertos. «¿En serio?», preguntó Brandon. «¿Pegadas con gel lubricante?» «Aparentemente sí», respondió Roberto. ¿Han visto algo así antes? Una vez, hace como 5 años. Pero esa pareja estaba en su casa. Esto es completamente nuevo. La llegada de los bomberos atrajo aún más curiosos.
Ya había más de 20 personas reunidas en el estacionamiento del motel y algunos habían comenzado a transmitir en vivo por redes sociales. Las etiquetas almohadilla Motel Emergency y almohadilla Albuquerque Scandal comenzaron a ser tendencia en Twitter local. Brandon entró a la habitación con 2 de sus hombres y evaluó la situación. Bueno, esto definitivamente va a requerir equipo especializado. No puedo arriesgarme a lastimarlas intentando separarlas por la fuerza. ¿Cuánto tiempo van a tardar?, preguntó Clara con desesperación. Depende. Tengo que llamar a un especialista. Esto va a tardar por lo menos 1 hora, tal vez 2. Daniela comenzó a llorar aún más fuerte cuando se dio cuenta de que su humillación se prolongaría durante horas. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Mientras los servicios de emergencia evaluaban la situación, los curiosos siguieron llegando. Alguien había llamado a un reportero de noticias locales y ya se podía ver una camioneta de Channel 7 News acercándose al motel. Fue en ese momento cuando el teléfono de Clara comenzó a sonar. El aparato estaba en el buró junto a la cama y la pantalla mostraba claramente el nombre, Julián Casa. Clara sintió que el alma se le salía del cuerpo. ¿Quién es?, preguntó Daniela. Mi esposo. Daniela palideció aún más. ¿Cómo supo? El teléfono siguió sonando durante varios segundos antes de que se cortara. Clara cerró los ojos sabiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado oficialmente. En su Toyota Corolla gris, a 50 metros de distancia, Julián Herrera colgó el teléfono con una sonrisa que no había sentido en años. Había visto llegar a la policía, a los bomberos, a los paramédicos, a los reporteros y a los curiosos. El espectáculo era incluso mejor de lo que había imaginado. Tomó la caja de cartón que había preparado cuidadosamente y que contenía todos los documentos que había recopilado durante meses, los estados de cuenta con gastos en restaurantes caros, las facturas de regalos para Daniela, las fotografías que había tomado secretamente de Clara y su amante, y las copias de mensajes de texto que había logrado interceptar. Era hora de hacer su gran entrada. La venganza de Julián Herrera estaba a punto de alcanzar su clímax y Clara aún no tenía idea de lo que le esperaba. Se bajó del auto, se acomodó la chaqueta, se alisó la camisa blanca que había elegido especialmente para esta ocasión y caminó con la dignidad de un rey hacia el motel Blue Cactus. En sus manos llevaba no solo la evidencia de la traición de Clara, sino también su propia liberación después de 20 años de humillaciones silenciosas. La multitud se abrió paso cuando vieron acercarse a un hombre elegante, con una caja en las manos y una expresión que mezclaba determinación con satisfacción. Algunos de los curiosos comenzaron a susurrar, intuyendo que este hombre tenía algo que ver con el escándalo que se estaba desarrollando en la habitación 17. Julián Herrera había llegado y la noche apenas comenzaba. Julián caminó entre la multitud de curiosos con la elegancia de un emperador que regresa a reclamar su trono. Llevaba puesta una camisa blanca impecable, pantalones oscuros que realzaban su porte, zapatos de cuero que resonaban con autoridad contra el asfalto y en sus manos sostenía una caja de cartón que contenía el destino de Clara Ramírez. Su rostro no mostraba rastro de sorpresa, dolor o devastación. Al contrario, irradiaba una calma que desconcertó a todos los presentes. Los reporteros de Channel 7 News lo vieron acercarse e inmediatamente dirigieron sus cámaras hacia él. Algo en su porte les decía que este hombre era parte fundamental de la historia que estaban cubriendo. El reportero, un joven llamado David Salazar, se acercó con su micrófono. Disculpe, señor, ¿usted conoce a las personas involucradas en este incidente? Julián se detuvo, miró directamente a la cámara y con una sonrisa que helaba la sangre respondió. Conozco muy bien a una de ellas. Es mi esposa Clara Ramírez, y creo que es hora de que todo Albuquerque conozca quién es realmente esta mujer. El murmullo entre la multitud se intensificó. Los teléfonos celulares comenzaron a grabar desde todos los ángulos. Las transmisiones en vivo de Facebook se multiplicaron.
Julián había logrado capturar la atención completa no solo de los presentes, sino de miles de personas que seguían el drama en tiempo real. Se dirigió directamente hacia la habitación 17, donde el capitán Brandon Harris coordinaba el operativo de rescate. Al verlo acercarse con esa determinación, Brandon salió a interceptarlo. «Señor, no puede pasar. Estamos atendiendo una emergencia médica». «Capitán Harris», dijo Julián leyendo su placa identificativa. «Mi nombre es Julián Herrera. La mujer que está ahí adentro pegada como una idiota es mi esposa, y creo que tengo derecho a verla, ¿no le parece?» Brandon se quedó sin palabras. En todos sus años como bombero, jamás había enfrentado una situación tan surrealista. «Señor, ¿usted sabía que su esposa estaba aquí?» «Por supuesto que sabía. Todos los martes y viernes viene a este motel con esa mujer. Lo que no sabía era que iba a quedar pegada como estampilla en sobre». La risa fría de Julián envió escalofríos por la espalda de todos los presentes. David Salazar acercó el micrófono. «Señor Herrera, ¿está usted diciendo que sabía de la infidelidad de su esposa?» «No solo lo sabía, jovencito. Yo fui quien se encargó de que esto pasara». Julián levantó la caja que llevaba en las manos. «Durante meses recopilé evidencias de las mentiras de Clara y hace una semana cambié su gel lubricante por pegamento industrial. Sabía que su arrogancia la iba a traer exactamente a esta situación». El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Las cámaras captaron cada gesto, cada palabra, cada mirada. La expresión de Julián fue captada por decenas de teléfonos celulares que grababan cada palabra. En cuestión de minutos, los hashtags almohadilla Clara Revenge y almohadilla Herrera Justice comenzaron a ser tendencia no solo en Albuquerque, sino en todo Estados Unidos. Desde el interior de la habitación, Clara escuchó la voz de su esposo y sintió que el mundo se le venía encima. «No, Julián, no puede estar aquí. No puede ser». Daniela, que hasta ese momento había mantenido algo de compostura, comenzó a hiperventilar al darse cuenta de que el esposo traicionado no solo estaba presente, sino que había orquestado toda la situación. Julián caminó hasta la puerta de la habitación. Brandon intentó detenerlo, pero el oficial Roberto Sánchez le hizo una seña para que lo dejara pasar. «Creo que este señor tiene derecho a ver a su esposa», le susurró al capitán. Cuando Julián entró a la habitación 17, encontró la escena exactamente como la había imaginado durante todas esas noches de insomnio. Clara y Daniela estaban cubiertas por una sábana, claramente pegadas en una posición que no dejaba lugar a dudas, rodeadas por paramédicos y especialistas que intentaban encontrar una solución al problema. Clara levantó la vista y vio a su esposo parado en la puerta, perfectamente arreglado, sosteniendo esa caja misteriosa, con una expresión que jamás le había visto en 20 años de matrimonio. No era dolor, no era sorpresa, no era devastación, era triunfo puro. «Hola, Clara», dijo Julián con una voz que sonaba como miel envenenada. «¿Cómo la estás pasando con tu amiguita?» «Julián, yo puedo explicarte». «Oh, ¿explicarme qué, Clara? ¿Vas a explicarme cómo durante 8 meses has estado viniendo a este motel con Daniela López de Ramírez and Asociados, o vas a explicarme los miles de dólares que gastaste en regalos para ella? ¿O prefieres explicarme las deudas de $25,000 que escondiste en tarjetas de crédito abiertas a mi nombre?» El rostro de Clara se descompuso completamente. Daniela comenzó a llorar aún más fuerte al darse cuenta de que Julián sabía absolutamente todo. Julián abrió la caja y comenzó a sacar documentos. «Tengo aquí los estados de cuenta donde aparecen todas tus mentiras, Clara. La joyería de Santa Fe, donde le compraste un collar de $2,000 a esta señorita. El restaurante La Estrella Dorada, donde la llevaste el mismo día que me dijiste que tenías una reunión. Las reservaciones en el Hotel Camino Real de Taos, donde pasaron el fin de semana mientras yo creía que estabas en un curso de capacitación». Los paramédicos y bomberos presentes escuchaban fascinados. Ninguno había visto jamás una confrontación tan devastadora y tan perfectamente ejecutada.
También tengo copias de todos los mensajes que se han mandado, continuó Julián sacando más papeles. Aquí están las conversaciones donde Daniela te exige que te divorcies de ese viejo, como me llama. Y aquí están tus respuestas, prometiéndole que ya casi lo tenías todo arreglado para dejarme. Daniela intentó hablar. Señor Herrera. Cállate, la interrumpió Julián con una frialdad que cortaba el aire. Tú no tienes nada que decirme. Eres una treintañera sin dignidad que se mete con personas casadas para tratar de trepar socialmente. No vales ni el tiempo que me tomaría insultarte. Clara intentó incorporarse, pero el pegamento industrial le recordó cruelmente su situación. Julián, por favor, ¿podemos hablar esto en casa? ¿En casa? Julián se rió con una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. Tú ya no tienes casa, porque además de todo esto, también tengo aquí los documentos que comprueban que vaciaste nuestra cuenta de ahorros para financiar tus aventuras. Los que habíamos guardado para la universidad de Mateo, los 30,000 de nuestro fondo de emergencia, todo lo gastaste en esta mujer y en mantener tu doble vida. La multitud afuera había crecido hasta incluir más de 100 personas. Los videos de la confrontación ya habían sido compartidos miles de veces en redes sociales. La historia se había vuelto viral no solo en Albuquerque, sino en todo el país. Almohadilla Justice for Julian se había convertido en trending topic nacional. En ese momento llegó Mateo Herrera al motel. Alguien le había mandado un video de las noticias donde aparecía su padre. El joven de 19 años se abrió paso entre la multitud con una mezcla de horror y fascinación. Cuando llegó hasta donde estaba David Salazar, el reportero inmediatamente lo reconoció por el parecido familiar. ¿Usted es el hijo de los Herrera? Mateo miró la cámara y luego hacia la habitación donde se desarrollaba el drama. Sí, soy Mateo Herrera y quiero que quede claro que apoyo completamente a mi padre. Mi madre es una mentirosa y una traidora que destruyó nuestra familia. Mi papá es el hombre más fuerte y más inteligente que conozco, y me siento orgulloso de ser su hijo. Las palabras de Mateo fueron captadas por todas las cámaras presentes. El joven, a pesar de la vergüenza evidente que sentía por la situación, mostró una madurez y una lealtad que conmovió a todos los presentes. Dentro de la habitación, Clara escuchó las palabras de su hijo y sintió que había perdido absolutamente todo. Mateo, mi hijo. No me digas hijo, gritó Mateo desde afuera. Un padre no le hace esto a su familia. Un hombre de verdad no humilla así a su esposo y a su hijo. Daniela, que había escuchado toda la conversación, finalmente entendió la magnitud del desastre en el que se había metido. No solo había destruido una familia, sino que se había convertido en el centro de un escándalo nacional. Por favor, le suplicó a los paramédicos, ¿no pueden hacer algo para separarnos más rápido? El especialista en materiales peligrosos que había llegado de la ciudad le explicó la situación. Señorita, el pegamento industrial se ha adherido completamente. Vamos a necesitar usar solventes especiales y mucha paciencia. Este proceso va a tomar por lo menos 3 horas más y va a ser muy doloroso. Daniela comenzó a hiperventilar cuando se dio cuenta de que su humillación pública se prolongaría durante horas. No puedo estar aquí 3 horas más con todas estas cámaras. Pues debiste pensarlo antes de meterte con una mujer casada, le respondió Julián sin una pizca de compasión. En ese momento llegó Rogelio Herrera al motel. El padre de Julián, de 65 años, caminó entre la multitud con la dignidad de un patriarca que viene a defender a su hijo. Mateo corrió a abrazarlo. Abuelo Rogelio, ¿viste las noticias? Por supuesto que vi las noticias. Hijo, y vine a apoyar a mi muchacho. Julián hizo exactamente lo que tenía que hacer. Rogelio se dirigió hacia las cámaras. Mi hijo es un hombre trabajador, honesto, que durante 20 años fue el esposo perfecto. Esa desgraciada de Clara Ramírez no merece ni las suelas de sus zapatos. Las palabras de Rogelio fueron captadas por todos los medios presentes.
La imagen de 3 generaciones de la familia Herrera unidas contra la traición de Clara se volvió icónica instantáneamente. David Salazar aprovechó el momento para hacer la pregunta que todo el mundo estaba esperando. Señor Herrera, ¿qué va a pasar ahora con su matrimonio? Julián miró directamente a la cámara. El lunes por la mañana voy a presentar la demanda de divorcio. Tengo evidencias suficientes para demostrar adulterio, fraude financiero y crueldad emocional. Clara va a perder la casa, tendrá que pagar pensión alimenticia y compensarme por todo el dinero que robó de nuestras cuentas. Clara, desde su posición humillante en la cama, intentó protestar. Julián, no puedes quitarme todo. No puedo, respondió él con una risa que sonó como cristal rompiéndose. Clara, tú misma te quitaste todo cuando decidiste traicionarme. Yo solo me estoy encargando de que recibas exactamente lo que te mereces. El especialista que trabajaba para separar a Clara y Daniela finalmente logró hacer algunos avances. Usando solventes especiales y técnicas que había aprendido en casos similares, comenzó el doloroso proceso de separación. Daniela gritaba cada vez que el especialista intentaba aflojar el pegamento. Durante las siguientes 2 horas, la multitud siguió creciendo. Los videos del escándalo habían sido vistos por millones de personas en todo el mundo. Almohadilla Clara Revenge se había convertido en el hashtag más popular del día. Memes, comentarios de apoyo y análisis del caso llenaban las redes sociales. Cuando finalmente lograron separar a Clara y Daniela, ambas fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. El pegamento industrial había causado irritaciones severas que requerían tratamiento especializado, pero el daño psicológico y social era mucho mayor que el físico. Daniela, cubierta con una manta y esposada por alterar el orden público, fue escoltada hasta una ambulancia entre los abucheos de la multitud. Alguien gritó: «¡Rompe hogares!». La multitud coreó el insulto. Su cara de vergüenza fue captada por todas las cámaras presentes. Clara, igualmente cubierta y avergonzada, intentó escapar de las cámaras, pero era imposible. Su imagen, siendo subida a una ambulancia mientras su esposo la observaba con satisfacción, se convirtió en viral instantáneamente. Al día siguiente, Clara Ramírez fue despedida de Ramírez and Asociados. El video del escándalo había sido visto por millones de personas, incluyendo sus jefes y compañeros de trabajo. La empresa no podía mantener a una empleada que se había convertido en la burla nacional. Daniela López también perdió su trabajo. Además, descubrió que el escándalo había arruinado completamente sus posibilidades de conseguir empleo en Albuquerque, por lo que decidió mudarse a otra ciudad para intentar empezar de nuevo. Julián, por su parte, se convirtió en un héroe para miles de hombres que habían vivido situaciones similares. Recibió ofertas para escribir un libro, para participar en programas de televisión, para dar conferencias sobre resiliencia y superación, pero él decidió mantener un perfil bajo y concentrarse en reconstruir su vida. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Las evidencias que Julián había recopilado eran tan contundentes que las pruebas eran tan abrumadoras que Clara no tuvo más opción que aceptar todos los términos que Julián propuso. Él se quedó con la casa, recibió una compensación económica sustancial y Clara tuvo que devolverle todo el dinero que había gastado en Daniela. 6 meses después del escándalo del motel Blue Cactus, Julián Herrera había renacido completamente. A los 45 años se había convertido en un hombre independiente, económicamente estable y libre de las humillaciones que había soportado durante años. Mateo continuó sus estudios universitarios, ahora financiados completamente por las compensaciones que su padre había recibido en el divorcio. El joven había cortado toda comunicación con su madre y se había convertido en el verdadero apoyo del hogar. Rogelio Herrera se mudó con su hijo para ayudarlo en esta nueva etapa de su vida. Las 3 generaciones de hombres fuertes habían demostrado que la unión familiar puede superar cualquier traición. Clara Ramírez, por su parte, vivía ahora en un apartamento pequeño en el lado malo de Albuquerque. Trabajaba en un empleo temporal que pagaba una fracción de lo que ganaba antes.
Su reputación estaba completamente destruida y la historia del motel Blue Cactus la seguiría para siempre. Una tarde de octubre, mientras Julián tomaba café en su jardín, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era Clara. Julián, ¿podemos hablar? Quiero pedirte perdón. Julián leyó el mensaje, sonrió y lo borró sin responder. Clara Ramírez había perdido para siempre el derecho de dirigirle la palabra. Él había cerrado ese capítulo de su vida de la manera más perfecta posible. El sol se ponía sobre Albuquerque pintando el cielo de naranja y rosa. Julián Herrera, libre al fin, observaba el horizonte con la satisfacción de quien había logrado la justicia perfecta. No había usado violencia, no había roto ninguna ley, no había lastimado a nadie inocente, simplemente había usado la inteligencia que los hombres de su familia habían cultivado durante generaciones. La historia de Julián se había convertido en leyenda, un recordatorio para todos los infieles de que subestimar a un esposo traicionado puede ser el error más grande de sus vidas. Y para todos los hombres que habían sido humillados en silencio, Julián Herrera había demostrado que la justicia, cuando se sirve con inteligencia y paciencia, puede ser más dulce que cualquier venganza. El motel Blue Cactus siguió operando normalmente, pero la habitación 17 se convirtió en una atracción turística informal. Los huéspedes pedían específicamente esa habitación para tomarse fotos y recrear la escena que había hecho historia. Y cada vez que alguien contaba la historia, el nombre de Julián Herrera era pronunciado con respeto y admiración, porque al final el hombre que había sido subestimado durante 20 años había demostrado que la justicia más perfecta es aquella que le da a cada quien exactamente lo que se merece. La historia de Julián Herrera nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la dignidad humana y la justicia. Durante 20 años, este hombre extraordinario soportó humillaciones en silencio, creyendo que su papel era aguantar, perdonar y mantener unida a su familia a cualquier costo. Pero llegó un momento en que comprendió una verdad fundamental: nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotear nuestra dignidad. Lo que hizo Julián no fue solo venganza, fue justicia. No usó violencia, no lastimó a inocentes, no rompió la ley. Usó la inteligencia, la paciencia y la estrategia. Demostró que la verdadera fortaleza no está en aguantar todo en silencio, sino en saber cuándo decir basta y actuar en consecuencia. Esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros lleva en su interior la sabiduría de generaciones pasadas. Julián recordó las enseñanzas de su padre, su abuelo y su bisabuelo, hombres que habían sobrevivido guerras, migraciones y abandono. Esa herencia familiar le dio la fuerza para no permitir que lo siguieran humillando. A veces creemos que ser buenas personas significa tolerarlo todo, perdonar siempre, mantener la paz a cualquier precio. Pero la verdadera bondad también incluye respetarnos a nosotros mismos y no permitir que otros abusen de nuestra nobleza. Julián entendió que su bondad no lo obligaba a ser víctima para siempre. La lección más profunda de esta historia es que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. No importa cuántos años hayamos soportado una situación injusta, siempre podemos elegir cambiar nuestro destino. Julián tenía 45 años cuando decidió que ya no toleraría más mentiras, y esa decisión lo transformó completamente. También nos enseña sobre la importancia de la familia unida. Mateo y Rogelio apoyaron a Julián porque reconocieron que tenía razón. Una familia verdadera se une para defender a quien está siendo lastimado, no para proteger al que está causando el daño. La historia de Julián Herrera es un himno al empoderamiento masculino, pero va más allá de eso. Es una historia. Esta historia es, en esencia, sobre la dignidad humana, sobre el derecho que todos tenemos a ser respetados y sobre la importancia de no permitir que otros conviertan nuestra bondad en debilidad. Al final, Clara perdió todo, no por la estrategia de Julián, sino por sus propias decisiones. Él simplemente se aseguró de que recibiera las consecuencias de sus actos. Esa es la diferencia entre justicia y venganza. La justicia le da a cada quien lo que se merece según sus propios actos. Si hay algo que podemos aprender de Julián es que merecemos ser tratados con respeto,
que nuestra bondad no debe ser confundida con ingenuidad y que nunca es tarde para tomar el control de nuestras vidas. Porque, al final del día, nosotros somos los únicos responsables de decidir qué clase de trato vamos a aceptar de los demás. La historia de Julián Herrera nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en aguantar humillaciones en silencio, sino en saber cuándo decir basta y actuar en consecuencia. Su experiencia demuestra que la justicia puede ser más dulce que cualquier venganza cuando se ejerce con inteligencia, paciencia y estrategia. Al final, Julián no solo recuperó su dignidad, sino que también construyó una nueva vida para él y su hijo. La traición de Clara se convirtió en una advertencia para todos aquellos que creen que pueden engañar y humillar sin consecuencias. El motel Blue Cactus siguió funcionando como siempre, pero la habitación 17 se transformó en una especie de atracción turística informal. Los huéspedes pedían esa habitación para tomarse fotos y recrear la escena que había hecho historia. Y cada vez que alguien contaba la historia, el nombre de Julián Herrera era pronunciado con respeto y admiración, porque al final el hombre que había sido subestimado durante 20 años demostró que la justicia más perfecta es aquella que le da a cada quien exactamente lo que se merece. La historia de Julián Herrera nos enseña una lección poderosa sobre la dignidad humana y la justicia. Durante 2 décadas soportó humillaciones creyendo que su papel era perdonar y mantener la paz a cualquier precio. Pero llegó un momento en que comprendió una verdad fundamental: nadie tiene derecho a pisotear nuestra dignidad. Lo que hizo Julián no fue solo venganza, fue justicia. No usó violencia, no lastimó a inocentes, no rompió la ley. Usó la inteligencia heredada de generaciones pasadas, la paciencia y la estrategia. Demostró que la verdadera bondad también incluye respetarse a uno mismo y no permitir que otros abusen de nuestra nobleza. La lección más profunda de esta historia es que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. No importa cuántos años hayamos soportado una situación injusta, siempre podemos elegir cambiar nuestro destino. Julián tenía 45 años cuando decidió que ya no toleraría más mentiras, y esa decisión lo transformó completamente. También nos enseña sobre la importancia de la familia unida. Mateo y Rogelio apoyaron a Julián porque reconocieron que tenía razón. Una familia verdadera se une para defender a quien está siendo lastimado, no para proteger al que causa el daño. La historia de Julián Herrera es un himno al empoderamiento masculino, pero va más allá de eso. Es una historia sobre la dignidad humana, sobre el derecho a ser respetados y sobre la fuerza que se encuentra en decir basta.